frente a una audiencia de políticos famosos, celebridades, actores y cantantes, un hombre con una capucha negra de verdugo conducía a un grupo heterogéneo de personas encadenadas. Todos los prisioneros estaban sucios, vestidos con harapos. Vi mujeres que habían llorado tanto que la única parte limpia que les quedaba en el cuerpo eran las marcas bajo los ojos, hombres con ojos de pánico que tiraban frenéticamente de sus cadenas de metal y, observándolo todo con regocijo, los rostros sonrientes y vitoreantes de los ricos y poderosos. «Salve Lucifer», gritó el hombre con la capucha negra de verdugo en una voz grave y profunda. El público respondió con éxtasis, algunos de ellos de pie, con los ojos brillantes, mientras gritaban: «Salve Lucifer». Las voces de tantos se combinaron en un poderoso estruendo resonante. Los sonidos se amortiguaron ligeramente durante una experiencia extracorporal, como si los estuviera escuchando a través del agua. Los colores y las formas también parecían brillar y vibrar más, dando a las líneas claras y nítidas de la realidad cotidiana un aspecto mucho más borroso. Aunque solo estaba allí por proyección astral, me encogí en la esquina tanto como pude, tratando de esconderme de la locura y la maldad que me rodeaban. No me di cuenta de que aún no había visto nada. Pensé en retirarme a mi cuerpo, estacionado en una caravana cercana, e intentar llamar a la policía, al FBI, al Departamento de Seguridad Nacional, a cualquiera. Entonces vi al jefe de policía y a varios senadores y representantes entre el público, y abandoné toda esperanza de esa idea. Si llamaba a un operador, probablemente enviarían a un sicario para matarme y hacerlo parecer un suicidio, como había oído rumores de que habían hecho tantas veces antes. Así que me quedé cuando comenzó el ritual, y fue la peor decisión de mi vida. La cuadrilla de prisioneros encadenados fue conducida a un pentagrama invertido que yacía plano contra una pared de piedra y antorchas parpadeantes. Dentro del pentagrama, vi obsidiana brillante formando el fondo, diamantes y ópalos incrustados en el oro blanco que formaba la estrella y el círculo. Mientras los conducían hacia adelante, algunos de los prisioneros se resistieron, tratando de liberarse los brazos, pero finalmente recibirían una descarga de una picana eléctrica por sus esfuerzos. «¿Qué les pasa a ustedes?», gritó la primera mujer en la fila de prisioneros, buscando frenéticamente con la mirada entre la multitud a una sola persona cuerda que la ayudara. No encontró nada más que frialdad y locura reflejadas allí. El público estaba en un silencio sepulcral, que me recordaba a viejas fotografías que había visto de estudiantes de medicina alrededor de una disección. Tenían una especie de distanciamiento clínico que resultaba perturbador por sí mismo. Algunos de sus ojos brillaban con excitación y éxtasis mientras la mujer era atada a los grilletes de cuero del pentagrama, forzando sus piernas y brazos a formar una V, como el hombre de Vitruvio en el arte de Da Vinci. El verdugo principal se volvió hacia el público, inclinando la cabeza como si fuera un simple artista. «El ritual comenzará», dijo bruscamente. Hubo murmullos y el arrastrar de objetos al azar mientras la multitud se ponía de pie, cada uno sacando un libro negro con palabras plateadas grabadas en la portada. Flotando ligeramente sobre el suelo, me acerqué lo más posible a una hermosa mujer de unos 30 años en el rincón trasero del público. La reconocí como una famosa actriz de cine, con innumerables diamantes y rubíes brillando en su cuerpo en una ostentosa muestra de riqueza. El libro decía: Codex Moloch. El público abrió los libros por la primera página y leyó en latín al unísono, siendo los gritos de la mujer aprisionada dentro del pentagrama el único sonido que rompió la monotonía. Regresando desde el fondo del escenario, el verdugo vertió gasolina sobre la cabeza de la mujer prisionera. Ella movió la cabeza de un lado a otro rápidamente, esforzándose, con lágrimas que corrían por su rostro mientras suplicaba y lloraba. Cuando el cántico alcanzó su punto álgido, él tomó una antorcha del muro de piedra cercano y la arrojó a sus pies con un movimiento casi indiferente y despreocupado. Ella se elevó instantáneamente, el destello de luz demasiado brillante para mirarlo fijamente, sus gritos se intensificaron hasta convertirse en algo que ni siquiera sonaba humano. El olor a carne quemada llenó el auditorio, como restos de cerdo asados hasta quedar crujientes y negros sobre un fuego abierto. El público respondió cantando más fuerte y más rápido mientras su rostro comenzaba a derretirse, pequeñas gotas de grasa goteando de su nariz, sus ojos licuándose bajo el intenso calor. Estaba perdiendo energía rápidamente, su voz convirtiéndose en gemidos y quejidos que sonaban como "Ugelp, Gu". Quería volar lejos, pero el horror de todo aquello me mantuvo encadenado allí. Su piel se volvió negra y se desgarró mientras sus gritos se apagaban y caía hacia adelante, forcejeando contra las cadenas y, afortunadamente, perdiendo el conocimiento después de lo que pareció una eternidad.
Los prisioneros encadenados quedaron en silencio, conmocionados, luego todos comenzaron a gemir y gritar a la vez. Pero no duró mucho. De entre los restos carbonizados de su cuerpo, vi una forma oscura que comenzaba a aparecer. Las cadenas se abrieron con un suave tintineo, y la negrura se elevó hasta formar una figura de 8 pies de altura. Tenía la misma piel carbonizada y ennegrecida que el sacrificio humano, pero debajo vi músculos abultados y una fuerza enorme mientras avanzaba. Sus poderosas piernas tenían pies como los de un elefante, sus manos se alargaban hasta convertirse en garras blancas como el hueso, pero su rostro era la parte más desconcertante de todas. Sus ojos estaban vivos, parpadeando como las brasas de un fuego agonizante. Su boca tenía los dientes más blancos, cada uno con el aspecto de una daga puntiaguda entre sus encías negras. El público seguía coreando, pero pareció apagarse rápidamente a medida que la criatura avanzaba, y pronto se detuvo por completo mientras los escrutaba con sus ojos llameantes. Entonces, me miró fijamente, tratando de hacerme lo más pequeño posible en el rincón trasero del enorme auditorio, y comenzó a sonreír más ampliamente. Supe, en ese momento, que me había visto. La entidad demoníaca se volvió hacia los prisioneros encadenados y comenzó a desgarrarlos con sus garras, mordiéndoles el cuello y chupándoles la sangre. Al primer hombre le arrancaron el corazón. La criatura se metió el órgano aún palpitante en la boca y dejó que chorros de sangre le gotearan por la barbilla mientras masticaba. El resto de los prisioneros intentaron escapar, pero al estar todos encadenados y tratar de moverse en diferentes direcciones, solo consiguieron enredarse y caerse. Vi a algunos miembros del público levantarse como para huir, para salir del auditorio, pero los demás negaron con la cabeza, diciendo algo que no pude oír. Nadie se fue, lo que en última instancia empeoró el número de muertos. No me quedé todo el tiempo, pero vi que, una vez que todos los prisioneros estuvieron muertos y devorados, la bestia se volvió para mirar al público una vez más. Salve Lucifer, dijo con un graznido oxidado y resonante, antes de saltar del escenario al medio de la multitud, aplastando a varias personas hasta la muerte instantáneamente. Sin dudarlo, extendió sus brazos, arrancándoles la cabeza y bebiendo su sangre, comiéndose sus corazones, partiéndoles las costillas como pistachos, y fue entonces cuando huí. Lo último que vi al salir fue una estampida cuando todos los actores famosos, políticos y celebridades intentaron irse, pero cuántos sobrevivieron realmente, nunca lo sabré. Ya había visto suficiente flotando a través de las paredes, hacia el aire limpio del desierto. Regresé a mi cuerpo, estacionado a un par de millas de distancia en un campamento abandonado en mi pequeña caravana. Tan pronto como desperté, corrí al baño, vomitando mi cena, la grasa goteante de la nariz ardiente de esa mujer y el sonido que hicieron los corazones cuando la criatura los mordió, repitiéndose en mi mente como un bucle sin fin. Después de contarle todo esto a mi amigo Chris, simplemente negó con la cabeza con asombro. «Wow», me dijo. «¿Y estás seguro de que esto no fue un sueño?». Le mostré el periódico, que decía que un famoso comentarista político de un canal de noticias había sido. Vi cómo destrozaban a este tipo, le dije a Chris. Estaba entre el público. Era uno de los adoradores del diablo. Reclinándose en su silla, Chris fingió acariciarse una barba imaginaria, mirándome de reojo durante un largo rato. Luego se levantó de un salto. «Bueno, tenemos que publicar esto en el blog», dijo. Era el técnico de mi blog y quien me recomendó que lo hiciera en primer lugar. Éramos viejos amigos de la infancia, y cuando le dije que podía proyectarme astralmente, bromeó diciendo que debería usarlo para entrar en la Casa Blanca u otras áreas restringidas y escribir lo que viera en un blog de internet. Lo había hecho, y el blog había explotado. Cientos de miles de personas lo leen ahora semanalmente. Chris tenía mucha experiencia con computadoras, así que había usado cifrado y VPN para dificultar el rastreo, en caso de que toda esta mierda rara sea real, me había dicho con una sonrisa pícara. Terminé mi cerveza mientras Chris empacaba, agarrando algunas cosas para el viaje de regreso a mi casa al otro lado de la ciudad. En pocos minutos, salimos por la puerta. Tan pronto como puse un pie en la entrada, supe que algo andaba mal. A ambos autos les habían pinchado las llantas. No había transporte público en nuestro pequeño pueblo del desierto. De hecho, apenas había un centro, que consistía principalmente en una gasolinera, un restaurante abierto las 24 horas y una estación de policía. Sin un auto, simplemente no había forma de recorrer los 16 kilómetros hasta mi casa. Chris respiraba agitadamente, con la cara cubierta de un brillo de sudor mientras me miraba. «No tendrás ninguna exnovia psicópata, ¿verdad?».
Preguntó esperanzado, y entonces sonó un disparo. Saltando, empecé a correr de vuelta a la casa de Chris. «Vamos», le grité. Tenía la mirada perdida, aturdida, en los ojos. Retrocediendo, le agarré del brazo y tiré de él con fuerza. Fue justo a tiempo. Otra bala pasó zumbando junto al lugar donde acababa de estar, rompiendo la ventana delantera y esparciendo pequeños fragmentos de vidrio por todo el jardín. Estábamos de vuelta dentro en segundos. Cerré la puerta de golpe, eché el cerrojo y me giré para mirar a Chris. Estaba cubierto de sudor, con las pupilas dilatadas y respirando demasiado rápido. Pensé que podría desmayarse si no dejaba de hiperventilar. «Está bien», dije, acercándome lentamente a él. «Vamos a encontrar una manera de salir de aquí, mi arma», dijo Chris de repente. «La necesitamos. Está abajo, en el sótano». Se dio la vuelta sobre sus talones, abrió la puerta del sótano de un empujón y bajó corriendo las escaleras. Lo seguí de cerca. Tan pronto como llegué al último escalón, oí un estruendo tremendo proveniente de la puerta principal, seguido de pasos lentos y firmes mientras alguien entraba en la casa. Chris estaba abriendo el estuche de la pistola, con las manos aún temblando. Me acerqué rápidamente, poniendo mi dedo delante de mis labios en la señal universal de no digas ni una maldita palabra mientras agarraba las 30 y tantas balas del estuche. Pareció como si fuera a protestar por un momento, luego cerró la boca de golpe. Tan silenciosamente como pude, descargué el cargador, vi que estaba lleno de balas y luego lo volví a colocar en su sitio. Fue justo a tiempo. En ese momento, un pie enorme pateó la puerta del sótano. Con un sonido como el crujido de un trueno, la puerta se fracturó en pedazos. Entonces oí el rápido descenso de unos escalones. El hombre que nos había estado disparando era solo un viejo granjero con un sombrero de paja, un mono vaquero y un rifle. Le disparé en el centro del pecho mientras corría, lo que provocó que cayera por los últimos 6 o 7 escalones, enviando gotas de sangre volando en todas direcciones mientras se giraba. Lo vi como si estuviera en cámara lenta. Cayó pesadamente, todavía agarrando su rifle. Mis oídos zumbaban por la tremenda cacofonía de disparar un rifle en un espacio tan confinado. Corrí hacia él, puse el pie sobre el rifle del granjero y apunté el arma directamente a su cara. «¿Por qué me disparas?», le grité. Negó con la cabeza. «No, tú», dijo, con sangre burbujeando de sus labios mientras hablaba. «El otro secuestró a mi hija», señaló a Chris, sus movimientos se debilitaban. Empecé a darme la vuelta, pero un martillo cayó sobre mi nuca justo en ese momento. Al levantar la vista, vi a Chris de pie allí, pero ahora llevaba una capucha negra de verdugo. La misma que había visto en el escenario donde se reunían los adoradores del diablo. «Deberías haberte metido en tus putos asuntos», me dijo Chris, levantando el martillo de nuevo para golpearme la cara. Sin pensarlo, tomé el rifle, apuntándolo a su cabeza y apretando el gatillo. La capucha salió volando de su cabeza cuando el lado izquierdo de su cara explotó y cayó hacia atrás. Gorgoteando sangre, me miró con el único ojo que le quedaba, con una especie de odio y maldad intensos que nunca antes había visto. «Lucifer te vio», me dijo. «Tus días están contados, escoria». «Salve Lucifer». Eso fue lo último que dijo mi amigo antes de que la conciencia se desvaneciera de su ojo y su gorgoteo ahogado cesara mientras me arrastraba hacia el viejo granjero. La sangre me corría por el cuero cabelludo desde la herida del martillo. Saqué mi teléfono y llamé para pedir ayuda, jurando no volver a proyectarme astralmente en lugares prohibidos.